Bueno, buenos días, bienvenido nuevamente a la materia de geometría analítica en la última unidad. Ahora, la unidad que vamos a trabajar el día de hoy pues tiene que ver directamente con lo que es la elipse, la hipérbole, la parábola y pues básicamente conociendo cuál es su comportamiento normal, cuáles son los focos, el eje central. Una vez que nosotros determinemos cuáles son cada uno de los elementos de ellos, pues podemos proceder a resolver algunos problemas allí. Fíjense, una elipse es un lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de modo que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos son siempre igual a la suma constante, mayor que la distancia entre esos dos puntos. Entonces, la elipse tiene unos elementos, ¿no? El eje focal 1, el eje focal 2, el eje normal, los vértices, el centro de la elipse, la cuerda que pasan allí por uno de los focos, el diámetro, que es la cuerda que pasa por el origen, la cuerda que une a dos puntos diferentes, en el caso de eje 1 eje 2, la longitud del eje mayor, la longitud del eje menor, la longitud del eje focal y la longitud del lado recto, ¿no? Por supuesto, hay otro elemento que tiene que ver directamente con lo que es la excentricidad, y pues la relación que hay entre ambos lados. Una vez que determinemos cuáles son cada uno de esos comportamientos, de esos elementos, pues podemos verlas gráficamente para poder determinar dónde es que está ubicado cada uno de estos elementos. Veamos. Fíjese, esto es una elipse, como les decía, con cada uno de los elementos anteriormente mencionados, con los focos, con la longitud del lado recto, con la distancia, el diámetro entre los lados, ¿verdad? Allí están cada uno de esos elementos claramente especificados a nivel gráfico, pues para poder determinarlos y una vez que lo tengamos claro, pues proceder a encontrar cualquiera de los elementos que nos estén solicitando en alguno de los ejercicios. Fíjense, la elipse tiene una ecuación y esa ecuación tiene que ver con el centro en el origen y el eje focal F1, F2 sobre el eje cuando h sea igual a k y k sea igual que 0. Entonces la ecuación canónica vendría siendo x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 con coordenadas para el vértice 1 en a, 0 y para el vértice 2 en menos a, 0, para b sub 1 en 0, b y para b sub 2 en 0, menos b. Por supuesto, las coordenadas de los focos serían c,0 y menos c,0 y la ecuación de los vectores sería a más e sub x y en R2 sería a menos e sub x, ¿no? Como les decía hace un rato, pues los elementos los podemos determinar aquí en cada uno en la gráfica, cada uno de los elementos y del comportamiento que tiene los elementos dentro de la elipse. Ahora, la ecuación de la elipse, cuando tiene centro en el origen y eje focal F1, F2 sobre el eje Y, que ya el comportamiento es diferente, la anterior era sobre el eje X, pues la ecuación vendría siendo x cuadrado más b cuadrado, entre b cuadrado más y cuadrado entre a cuadrado igual a 1, con coordenadas de los vértices 0, a para el primero, 0, menos a para el segundo, y por supuesto b,0 y menos b,0. O sea, ya el comportamiento es diferente de acuerdo al eje en el que esté graficado nuestra elipse. Ahora, si la elipse tiene centro HK con eje paralelo al eje X, la ecuación ordinaria, pues una ecuación ordinaria vendría siendo X menos H cuadrado entre A cuadrado más Y menos K cuadrado entre B cuadrado igual a 1, con coordenadas de los vértices en A1 BH más AK y en A2 en H menos AK, con B1 H, K más B y en B2 H, K menos B. ¿Cuáles serían esas coordenadas de los focos? Bueno, H de C más C, K y H menos C, K. Entonces, cada uno de esos responde, por supuesto, al comportamiento de la elipse. Esto siempre y cuando tenga un centro HK. Ahora, la ecuación ordinaria en el mismo caso, pero cuando esta sea paralela al eje Y, pues el comportamiento es sumamente diferente. Si lo observamos gráficamente, pues vemos que es distinto al anterior. Y por supuesto, esto tiene una ecuación ordinaria que sería x menos h cuadrado entre b cuadrado más y menos k cuadrado entre a cuadrado, pues con las coordenadas ya cambiarían. La anterior era h más k, pero aquí sería h de k más a y h de h,
K menos A, para B1 sería H más B, K, para B2 sería H menos B, K. Por supuesto, los focos también cambian, serían H de K más C y H de K menos C. En este caso en particular. Ahora, la ecuación de la elipse pues también tiene una ecuación general y este tiene que ver con la AX más AX cuadrado más Y cuadrado más DX más Y más F con los coeficientes de A y de C que tienen el mismo signo pero diferente valor. Para transformar una ecuación general a una ecuación ordinaria aplicamos el método de completación de cuadrados donde la ecuación AX más Y más DX más Y más F igual a 0 representa una elipse, se deben cumplir varias condiciones. La primera, que CD cuadrado más AE cuadrado menos 4A por C por F sea mayor que 0. Si CD cuadrado más AE cuadrado menos 4AC por F sea igual que 0, la ecuación representa un punto único de coordenadas con D medios elevado a la A y con E entre 2C. Si CD cuadrado más AE cuadrado menos 4A por C por F es menor que 0, la ecuación no representa ningún lugar geométrico real. Entonces ya cualquiera de estas condiciones que se puedan cumplir, pues a partir de allí pues, se podría determinar la ecuación general de la elipse, siempre y cuando, por ejemplo, ya en el último caso, pues no representa ningún lugar geométrico real, lo que quiere decir que no hay allí posibilidades de encontrar esa ecuación, pues si no, si no representa ningún lugar geométrico real, pues es poco probable, ¿no? Pero hay ciertas condiciones que hay que cumplir para determinar esa ecuación general. Entonces, ahora, veamos este ejemplo. Determinar la ecuación de los elementos y la excentricidad de una elipse cuyo eje focal es paralelo al eje X, con centro en menos 3,4 y la distancia entre el centro y cada foco es igual a 3 y el eje mayor mide 8 unidades. Representar gráficamente. Fíjense que la solución es sencilla. Lo primero es determinar la ecuación, pero nos están dando allí nos están diciendo que es eje paralelo al eje X y que tiene un centro. Entonces ya nos vamos a la ecuación anterior para determinarla y sabemos que es X menos H cuadrado entre A cuadrado más Y menos K cuadrado entre B cuadrado igual a 1, donde H es igual a menos 3 y K es igual a menos 4. ¿Por qué? Porque es el centro HK. Además el eje mayor mide 8 unidades, porque me lo da el problema también, y la distancia entre el centro y cada vértice es de 4 unidades, es decir, A vale 4, porque es la distancia que hay desde el centro hasta el foco, y B, y 3, se tiene que C es igual a 3 para hallar la distancia, para poder aplicar la ecuación. Nos dice que A cuadrado más B cuadrado, A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado, donde por supuesto B es igual a la raíz cuadrada de 7. Por lo tanto, la ecuación de la elipse está representada con estos valores. X más 3 al cuadrado entre 16 más Y menos K, Y menos 4 al cuadrado entre 7 igual a 1. Como la distancia entre el foco, del foco al centro es 3, los focos son los puntos 6,4 y 0,4. Como la mitad del eje mayor, eso lo determinamos a través de los cálculos de las ecuaciones, ya tenemos allí, que lo vimos en la anterior lámina, mide 4, pues los vértices son los puntos 7, menos 4 y 1, menos 4. Por supuesto, B vale la raíz cuadrada de 7, que ya la calculamos anterior, y el eje menor de la elipse mide 2 por la raíz cuadrada de 7. Entonces, fíjense, la excentricidad, bueno, aplicamos la ecuación de la excentricidad y nos vemos que esto es igual a 3 cuartos. Por supuesto, los elementos de la elipse vienen dados por los vértices 7, menos 7,4, 1,4, menos 6,4, 0,4, con eje focal Y igual a 4, el eje menor es 2 por la raíz cuadrada de 7 unidades y la excentricidad es igual a 0,75. Entonces, una vez que determiné eso, ya sencillamente encontré lo que me estaban pidiendo, que era encontrar la ecuación general y los elementos de la elipse. ¿Ve? Ahora, ¿qué pasa con la hipérbole? La hipérbole es un lugar geométrico de los puntos en el plano, cuya diferencia de distancia entre los puntos fijos llamados focos, es decir, la distancia que hay de F1 y F2 es siempre la cantidad constante positiva y menor que la distancia de los dos focos, es decir, de 2A. Entonces, por supuesto, esto tiene una característica. A sub 1 y A sub 2 es igual a 2 por A, que sería la longitud del eje transverso. B sub 1 y por B sub 2 es igual a 2B, que es la longitud del lado conjugado. F1 y F2 es igual a 2C, que es la longitud del eje focal. L1 y L2 es igual a 2b cuadrado entre A, que es la longitud del lado recto, y la relación entre los lados viene dada por C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado, y la excentricidad sería C entre A cuando este sea mayor que 1. Ahora,
Una vez determinados estos elementos, pues nosotros podríamos mirar cuáles son sus asíntotas, cómo se comporta, si es la ecuación canónica, si es con centro HK, igual que la elipse. Ahora, las asíntotas son rectas hacia las cuales tienden a aproximarse indefinidamente las ramas de una hipérbole X y que tiende a infinito y coinciden con las diagonales del paralelogramo construido por A y B. Las ecuaciones de los radios de los vértices para R1 es E por X menos A y para R2 es E por X más A. La ecuación de una hipérbole cuando el centro está en el origen, es decir, el centro en el origen quiere decir el punto 0, 0, y el eje focal F1, F2 sobre el eje X, la ecuación canónica viene A por X cuadrado entre A cuadrado menos Y cuadrado entre Y cuadrado igual a 1. Por supuesto, las coordenadas de los vértices son para A1, A,0, para A2 menos A,0, para B1, 0, B y para B2, 0, menos B. Por supuesto, las coordenadas de los focos para F1 sería C,0, para F2 sería menos C,0, y el lado recto, pues viene dado por la ecuación anterior, que sería L1 por L2, que sería 2B cuadrado entre A. Y la excentricidad, que sería C entre A, siempre y cuando sea mayor que 1. Lo acabamos de notar en la lámina anterior. Ajá. Cuando el centro está en el origen y el eje focal F1, F2 está sobre el eje Y, la ecuación canónica es diferente, cambia. Sería Y cuadrado entre A cuadrado menos X cuadrado entre B cuadrado igual a 1. Por supuesto, las coordenadas de los focos y las coordenadas de los vértices también cambian, porque depende de la posición en la que esté nuestra hipérbole graficada. Las asíntotas, pues, si es con respecto al eje Y sería A entre B. Por supuesto, esto equivale a decir que Y es igual a A entre B por X, por lo tanto B sub Y igual a sub X, y este sería A por X menos BY igual a 0. Y en caso contrario, porque es más o menos, pues, tendríamos el resultado positivo y el resultado negativo en esa asíntota. ¿Okay? Ahora, si es paralela al eje X, pues, como les decía, la ecuación cambia. La ecuación ordinaria cambia, los vértices y la coordenada de los focos también cambia y las asíntotas también cambian. Tienen una característica diferente, un comportamiento diferente. ¿Ok? Ahora, si la ecuación del hipérbole, como les decía, es paralela al eje Y, pues evidentemente el comportamiento es diferente con respecto al eje X. Entonces también cambian todos los focos y todas las asíntotas allí. Ahora, la ecuación general de una hipérbole, cuando los ejes son paralelos, los ejes coordenados X y Y, pues tienen una ecuación general que es muy similar a la ecuación de la elipse. Pero aquí hay que buscar la ecuación que represente una hipérbola o un par de rectas donde se corte, ¿no? Veamos el ejemplo. Una hipérbola tiene su centro en el origen y su eje transverso sobre el eje X, y hay que hallar la ecuación canónica. Si se sabe que su excentricidad es de la raíz cuadrada de 6 entre 2 y que la curva pasa por el punto 2, 1. Entonces, lo primero es mirar dónde está ubicada. Ya nos están diciendo que está sobre el eje X y, por supuesto, la ecuación tiene un comportamiento. Cuando yo sustituyo el punto por donde pasa la curva, entonces yo lo incluyo en la ecuación y voy a tener una ecuación, una nueva ecuación. Cuando ya la tengo, pues a partir de esa ecuación 1, yo tengo la excentricidad y por la relación de lados, pues entonces yo empiezo a sacar cada uno de esos valores, que al final, cuando ya tengo una nueva ecuación, la voy a sustituir, hago la sustitución de 3 en 4 y entonces empiezo a encontrar todos los valores que yo estaba necesitando. Y cuando ya encuentro todos los valores, pues ya voy a tener la ecuación general de de la, de la hipérbole, que es lo que me están pidiendo realmente, con un punto por donde pasó la curva. Entonces, claro, todo esto, a grosso modo, muchachos, pues hay que irlo sustituyendo cada uno de estos valores en las ecuaciones para poder encontrar todo lo que aparece allí. Evidentemente, pues para nosotros el tiempo en cuanto al video pues es bastante corto para uno poder hacerlo paso por paso. Entonces en las láminas lo que tratamos es que como una herramienta allí para que tengan y después con más tiempo ustedes puedan resolver el ejercicio y mirar de dónde salen las cosas allí, pues entonces a grosso modo, pues trato de colocarle cada uno de los pasos allí, pues para que quede claro, ¿no? Eso yo lo hago pues un poco más dinámico para ir avanzando.
Entonces, les decía que los valores, una vez que haga la sustitución, pues tengo los valores de la ecuación general allí. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Esperemos que les sea de gran ayuda para lo que están trabajando. La prueba va a ser bastante sencilla, es una prueba directamente un cuestionario que se va a aplicar allí, entonces lo importante es tratar de ejercitarnos y resolver la mayor cantidad de problemas, pues para tener digamos, la práctica allí y al momento de contestar cualquiera de las preguntas que les pueda aparecer en la prueba. De manera que, bueno, como siempre, estoy disponible a través del correo electrónico. Lo que necesiten, se pueden comunicar conmigo y con gusto les atenderé. Feliz día.